Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónica Paranormal a través de Crónica Televisión. Soy Marco Bustamante y hoy te voy a contar las 50 historias sobrenaturales de la República Argentina. En un edificio público de Río Grande, Tierra del Fuego, los empleados, los guardias de seguridad denuncian que a la noche se escuchan cosas, que se ven sombras y que se puede percibir la presencia de seres que se mueven en el edificio. Los espíritus de tribunales. Río Grande, Tierra del Fuego. La Fiscalía Federal de Río Grande es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Son muchos los relatos que hablan sobre extrañas apariciones, objetos que se mueven inexplicablemente, ruidos, gritos aterradores y sombras proyectadas desde ninguna parte. En Isla Grande, Tierra del Fuego, los visitantes del lugar aseguran que en ese lugar, que es un risco, se puede percibir energía ancestral circulando por el lugar. Sombras y voces del Cabo Domingo, Isla Grande, Tierra del Fuego. Este es un lugar repleto de historias, la mayoría trágicas. Un sitio en el que ocurrió una aberrante matanza de habitantes de pueblos originarios en manos de Alexander McLennan, conocido como el Chancho Rojo, una persona que habría baleado y luego arrojado al acantilado a los pobladores nativos. El episodio se conoce como el genocidio Selkman o genocidio Ona. Cuentan que en el Cabo Domingo, todavía hoy, se ven sombras y se escuchan voces escalofriantes. Algunos especialistas aseguran que este lugar es oscuro y pesado energéticamente. En la Cueva de las Manos, en Perito Moreno, en Santa Cruz, aseguran que la energía ancestral se puede sentir, se puede palpar en el aire. La Cueva de las Manos, Perito Moreno, Santa Cruz. La Cueva de las Manos es un sitio arqueológico con pinturas rupestres. Está situado en el cañadón del río Pinturas, cuenca del río Deseado, entre las localidades de Perito Moreno y Bajo Caracoles, y se accede a la misma por la Ruta Nacional número 40. Dicen los lugareños que todo lo estampado en el lugar es el legado de la magia ancestral que utilizaban los pueblos originarios y que su energía está intacta. Las personas con percepción especial aseguran percibir todo tipo de entidades que deambulan en el interior de la cueva. Y ahora nos vamos a Sarmiento, en Chubut. Ahí está el Regimiento Mecanizado número 25. Y no son pocos los que aseguran que en ese lugar el fantasma de una joven transita por uno de los patios principales. La Dama del Regimiento, Sarmiento, Chubut. El Regimiento de Infantería Mecanizado número 25 es el hogar de un espectro que suele transitar sus inmensos patios. La figura vaporosa de color blancuzco se materializa de repente en la zona de la guarnición militar que limita con el cementerio del pueblo. Los que la han visto aseguran que el espectro se mueve rápido y tiene una altura que va entre los 50 y 70 centímetros. Todos aseguran que su presencia está vinculada a una horrible tragedia ocurrida en la zona. En el camino Roque González, en Chubut, es muy común ver el fantasma de una nena que aparece por la noche, a veces llorando en el costado de la ruta. Fantasma de una nena aparece en la ruta. Camino Roque González, Chubut. Cuentan los lugareños, que son habituales en la zona, los relatos sobre la aparición de una pequeña en el interior de los autos que transitan los caminos de ripio. Muchas veces se incorpora de la nada en el asiento del acompañante
y otras en la parte trasera del vehículo. A pocos kilómetros de Neuquén capital se encuentra la Torre Talero, un lugar absolutamente misterioso, un lugar que queda camino al aeropuerto y que cumplió varias funciones a lo largo del tiempo. Las personas que cuidan el lugar dicen que es común ver el fantasma de una joven salir desde el enorme caserón hacia un monte cercano. La Torre Talero, Neuquén capital. Saliendo de la ciudad de Neuquén capital por la ruta número 22, 4 kilómetros antes del aeropuerto, se abre a la izquierda un camino de tierra en cercanías de la nueva terminal de ómnibus. Allí se levanta un edificio histórico, construido en 1903, conocido como la Torre Talero. Desde hace muchos años, se habla de una extraña figura vaporosa deambulando en el lugar. Los soldados que cuidan el sitio contaban que se les aparecía de noche, levitando entre los manzanos. También la vieron en fuga entre los eucaliptos o resguardándose detrás de los pilotes que sostienen la baranda del balcón. Los conscriptos temblaban cada vez que ella asomaba, y su presencia es vista hasta el día de hoy. En el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, hay una torre emblemática en donde una joven repite una y otra vez la caída desde el piso más alto. La Torre Maldita, ciudad de Buenos Aires. En Benito Pérez Caldosa al 300, en el barrio de La Boca, se alza la llamada Torre del Fantasma del estilo modernista catalán. Varias personas afirman que el lugar es cuidado por el espíritu de una antigua moradora. Una joven pintora llamada Clementina, que enloqueció un día y se quitó la vida arrojándose al vacío desde lo alto de la torre. Estamos haciendo las 50 historias sobrenaturales de la República Argentina. Ahora, aquí en la Casa Rosada, en la ciudad de Buenos Aires, un cuadro que está en el Museo de la Casa Rosada, dicen existe una iglesia en la que aseguran deambula un fantasma. Santa Felicitas, ciudad de Buenos Aires. En 1872, Felicita Guerrero fue asesinada. En su honor, levantaron una iglesia donde dicen, aparece el espíritu de la joven. Aseguran que la ven de blanco, que carga con lo que queda de un viejo vestido de época. Otros apuntan que en realidad es una túnica mortuoria, más acorde con su desgracia. La ven llorando, triste, buscando paz. El subterráneo de Buenos Aires esconde muchas historias. Historias de obreros que trabajaron en la construcción del túnel y que murieron después de un accidente.
Fantasmas del Subte A, Ciudad de Buenos Aires. La línea A de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires fue pionera en Latinoamérica. Cuenta la historia que entre 1910 y 1913, mientras la estaban construyendo, 2 obreros italianos fallecieron por el derrumbe de una pared sobre la actual avenida 9 de Julio. Todo quedó registrado por el periodismo de la época. Muchos pasajeros relatan que de noche las luces de las formaciones se apagan de repente y que por momentos es posible ver la silueta de los trabajadores transitando por las vías. En Mar del Sur existe un hotel lleno de historia, un hotel lleno de misterios y de fantasmas. Espectros del Hotel Boulevard Atlántico, Miramar, provincia de Buenos Aires. El hotel, que está ubicado a 10 kilómetros de la ciudad balnearia de Miramar y a 50 kilómetros de Mar del Plata, fue construido por un grupo de ingenieros alemanes y financistas argentinos. El desastre económico desencadenado en 1890 trajo como resultante la quiebra de la entidad crediticia constructora y el proyecto se derrumbó, quedando lo erigido en el hotel en manos de un condominio conformado por las personas que figuraban en los antecedentes del dominio de registro de la propiedad. A fines del año siguiente, reclutados en Europa por la organización del Barón Irish, llegaron al puerto de Buenos Aires en el barco Pampa 818 exiliados pampistas que escapaban de las persecuciones y masacres de Rusia del Este. Fueron alojados en el Hotel de los Inmigrantes de Buenos Aires y luego, amontonados en un tren, se los derivó a Mar del Plata, donde se los subió en carretas con destino a Mar del Sud. Allí se los alojó durante unos meses en el Boulevard Atlantic. Muchos inmigrantes murieron en un tornado y sus cuerpos exámenes fueron depositados por un tiempo en el sótano del hospedaje. Cuentan los vecinos que hasta el día de hoy, los días de tormenta, suelen escuchar gritos provenientes de las profundidades de la estructura. Y nos vamos a Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. En ese lugar está el esqueleto de lo que era el Hotel Argentino. Los pescadores que buscan refugio en el lugar dicen que es común ver el fantasma de un viejo conserje que todavía se niega a dejar el lugar. Punta Indio, provincia de Buenos Aires. El viejo Hotel Argentino era un lugar extraño. Abandonado a su suerte hace décadas, se mantenía en pie hasta hace poco en Punta Indio. Los vecinos aseguran que se escuchan ecos de sus momentos de gloria, voces, risas, la presencia de una silueta gris y de vez en cuando un barco en llamas es observado cerca de la estructura. Y primero se veían luces en el río. Un barco incendiado, un barco que se escuchaban gritos de desesperación, ¿no? Gritos o que llamen, o una llamada, una alerta, no eran gritos alarmantes. Y después se escuchaban voces. Se veían figuras como pasarían como fantasmas. Se ha visto y se ha comprobado, se ha visto mucha gente. En otros lugares también, no solamente en el hotel, alrededor, a 200 metros, hay testigos de que han visto una figura de una mujer toda vestida de blanco, así como muy nubosa, no era un poco desdibujada, digamos. Pero la vieron como, cuando se acercaron al lugar donde apareció no había nada. En una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires llamada Máximo Fernández, el fantasma de una niña decapitada deambula por un monte en busca de consuelo. Fantasma decapitado. Máximo Fernández, provincia de Buenos Aires. Cuentan los vecinos de Máximo Fernández
que al caer el sol ocurren sucesos sobrenaturales en un bosque cercano. Algunos que se animan a entrar aseguran que pierden fácilmente la orientación y ven siluetas extrañas, casi diabólicas. Además, ahí, en las inmediaciones de una capilla neogótica abandonada, aparece el espectro de una niña que murió entre 1904 y 1910 por el zarpazo de una leona que la decapitó. En Rauch, provincia de Buenos Aires, está el Castillo San Francisco, una enorme estructura en la que todavía hoy se puede ver el fantasma de uno de los viejos cuidadores. El Castillo de Egaña, Rauch, provincia de Buenos Aires. Cerca de Tandil se levanta el Castillo de Egaña. Con un pasado de lujo, muerte y mitos, se transformó con el tiempo en uno de los lugares más embrujados de la República Argentina. Daniel Burg. Daniel, ¿su padre trabajó acá? Sí, efectivamente. Mi padre perteneció al Ministerio de Asuntos Agrarios y cuando se colonizan estas tierras por falta de pago en los impuestos, él al trabajar en el ministerio lo mandan a lotear y hacer todas las primeras cosas para entregar los lotes a la gente que se había anotado en todo este territorio. Bueno, mi padre en un momento llegó a ser administrador de esto, en otros momentos fue director, así que bueno, tengo una historia muy larga de esto. ¿Su padre muere acá? Mi padre muere asesinado, porque esto en una época fue un colegio de menores, sí, de chicos huérfanos. Y bueno, había un chico que era muy especial para mi padre porque era como un hijo. Y bueno, un buen día nos encontramos con la mala noticia de que lo asesina de 7 disparos. Bueno, así que un poco esa es la historia de este castillo. Yo acá he vivido, he dormido, he jugado desde chico. Así que, bueno, no sé qué contarte, tengo tanto, pero bueno. Sí. Sí. No, a ver, las historias sobrenaturales de este lugar son muchas, ¿no? Y sí, la verdad que sí. A mí me han pasado cositas, viste, que por ahí me da cosas contarlas. Pero bueno, yo de escuchar voces de noche, porque venía y me quedaba a dormir cuando hacía el parque hasta hace poco. Después sacar fotos y de 3 personas salir 2. Y cosas así. Pero usted sacaba una foto y de las 3 personas que estaban posando para la foto salían solamente 2. Sí, me salían solamente 2, pero no solamente con un celular sacaba, por ahí sacaba hasta con 3 celulares. Y bueno, una vez una persona de paranormales me explicó que esa persona era rechazada por mi cuerpo, por la historia que yo tenía acá en este castillo. Y que otra cosita que me acuerdo, que una noche me gustaba venir y quedarme solo acá, porque no tenía miedo a nada, al contrario, me sentía re bien. Una noche me parecía que me perseguía mucha gente y también conté esa historia a una persona y me desorientó más, porque me sale diciendo que mientras yo esté acá en el castillo los espíritus me están cuidando, así que no tengo ningún... A ver, repasemos entonces. Usted estaba en el castillo una noche, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Sintió que le acompañaba personas? Sí, sentí que venían detrás mío. Inclusive yo venía de una casa que hay detrás de acá, una casa que para mí es la casa más tétrica, porque la gente cuando entra ahí a la nochecita es como que tiene un poco de miedo. Sentía que venía mucha gente detrás mío, saltando, y que había una persona que paraba a esa gente para que no me pasaran a mí, como que si yo fuese un rey en el castillo. Y de golpe, porrazo, se cortó todo. Yo no sentí nada, no me hicieron nada, y bueno, es una de las historias que... Acá se dice que ven 2 personas, una es un hombre y otra es una nena. ¿El hombre podría ser el fantasma de su padre? Y bueno, hace un tiempo gente se logró comunicar con mi padre. ¿A un tipo de medium? Sí. Ah. Y o sea que usted pudo, de alguna forma, comprobar que la entidad que habita este lugar, por lo menos, es su padre. Y sí, por el tipo de preguntas que me hacían a mí, que yo solamente sabía cómo eran las respuestas, me di cuenta que algo había acá. Inclusive, cuando hicieron esa nota, se apagaban los equipos, tenían un montón de inconvenientes que para esta gente no era normal.
Y para usted, ¿qué siente cada vez? ¿Qué siente usted cuando entra a este lugar? Ay, siento mucho cariño porque esto es como si fuese la casa de mi abuela, que tiene en el fondo una casita para jugar. Nosotros nos criamos acá, éramos 5 hermanos. Cuando vinimos de Coronel Suárez, que te explicaba que mi padre trabajaba en el ministerio, que también pasó lo mismo, vino allá en Coronel Suárez, hacía el mismo trabajo. Usted me contaba que su padre venía y usted venía y jugaba acá. Sí, era como una casita de juego para nosotros. Abríamos las ventanas, si entraba una paloma la sacábamos, cerrábamos las ventanas. Esto estaba, pero a las mil maravillas. Y de a poco fue cayendo en decadencia. Y de poco sí, una vez después que pasa lo de mi padre, al año, fue un poco el detonante del asesinato ese, que conmovió a mucha gente, se cierra. Se iba a hacer una escuela agropecuaria, no se hizo acá. Y bueno, hace unos 10 años un grupo de gente, incluyéndome, empezamos a limpiarlo, a mantenerlo. Pero bueno, llegó un momento que era mucho para nosotros, habíamos quedado muy poquitas personas. Y bueno, esto ahora quedó a manos del municipio de Rauch. Pero bueno, me atrevo a decir que cuando lo teníamos nosotros estaba un poco mejor cuidado, porque veo que entra gente, hacen fuego en cualquier lado, es como territorio de nadie. Claro. Un lugar tan lindo para la gente que viene de por ahí, porque nos preguntan, ¿cómo tienen esto así? ¿Por qué no lo aprovechan? Y bueno, desgraciadamente acá en Rauch lo vemos distinto. La nena, el fantasma de la nena que habita este lugar, ¿quién puede ser? ¿Tiene alguna idea quién puede ser? Mirá, hace muchos años acá muere una señora, yo era chico, muere una señora que se había prendido fuego, ¿viste? Y había quedado la nena. Y la señora salió corriendo de una casa a la otra pidiendo auxilio. O sea, todo ocurre acá. Sí. Y lo va a ver a mi padre la lleva a Rauch, y hubo un interín que creo que la nena quedó sola. Y por ahí es el fantasma de esta nena que sigue aguardando la vuelta de su madre o que sigue repitiendo ese momento que fue tétrico. Sí, seguro. Era una nena muy chiquita, aparentemente de la misma edad que la que sale, que yo también he visto la foto, que sale por foto. Entre diagonales y plazas, La Plata esconde secretos que esperan para ser contados. La ciudad encantada, La Plata, provincia de Buenos Aires. Desde el día de su fundación hasta la actualidad, La Plata está asociada con los masones, la magia negra y hasta con símbolos satánicos. No solo por cómo está diseñada. En el Museo Dardo Rocha, ubicado a pocos metros de la Plaza Moreno, todavía se guarda mucho material de las logias de la época. En Mar del Plata, en el viejo asilo Unzué, cosas sobrenaturales ocurren todo el tiempo. La historia detrás de la leyenda es esta. Gritos y llantos en el asilo Unzué, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El asilo para pobres, huérfanas y desamparadas se inauguró en 1910 y estaba a cargo de monjas y curas. Un siglo después, la estructura fue reconvertida en un centro cultural y hay quienes aseguran sentir presencias y ruidos extraños en un antiguo sector todavía en reparación. La conexión resulta inevitable. En 1927, una de las religiosas fue a rezar al oratorio y se cruzó con un capellán. Se dice que el hombre la violó y que luego la escondió en un túnel. Al parecer, la monja quedó embarazada y dio a luz a un bebé, que aún hoy llora todas las noches. Serenos cuentan que el ambiente del Unzué cambia a la madrugada y que la ronda de las 3 es la peor, que se escuchan risas de muchachas, cajitas musicales, puertas que se abren y se cierran, camas que se arrastran. El Torreón del Monje en la Rambla de Mar del Plata es un edificio emblemático, tan emblemático como la historia sobrenatural que esconde. Almas en pena en el Torreón del Monje, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Fue construido a principios del siglo XX en honor al fraile Ernesto Tornero, alguien que dirigió en esa época el primer asentamiento religioso en esas tierras. El lugar tiene el estigma de sus espectros y fantasmas que viven desde su inicio en el edificio. Según la historia más arraigada, en lo alto de la torre el cacique Rucumará tenía prisionera a Marina,
una indígena que lo rechazaba porque se había enamorado de Rodríguez, su conquistador español. Este último ordenó a Rucumará soltar a la mujer a cambio de perdonarle la vida. Pero lejos de convencerlo, el cacique tomó a Marina y juntos saltaron a los acantilados. Quienes sostienen esta leyenda afirman que los fantasmas que pululan por el Torreón son en realidad los amantes desencontrados. La isla Martín García, un pedazo de tierra en el medio del río Uruguay. Un lugar que podría servir como escenario para una película de terror que esconde un lazareto, una cárcel abandonada y hasta una fosa común. Las sombras de la isla. Isla Martín García, provincia de Buenos Aires. Hace muchos años, el presidente Sarmiento construyó en el lugar un lazareto, un sitio en el que los inmigrantes que iban hacia Buenos Aires debían hacer una parada en cuarentena. Muchos se enfermaban y se debió erigir un crematorio para quemar a los muertos. Aún hoy, los habitantes y visitantes de la isla aseguran que es común ver sombras moviéndose entre las ruinas del lugar y deambulando cerca del crematorio. En Cacheuta, Mendoza, no son pocos los conductores que aseguran que en un tramo de la ruta aparece una mujer sentada en el asiento del acompañante. El acompañante inesperado. Cacheuta, Mendoza. Muchos camioneros aseguran haber visto cosas extrañas en la Ruta 40, pero existe una historia muy conocida en el ambiente, que es el de la Curva de la Muerte, en Cacheuta. Dicen que si se pasa a determinada hora de la noche por ese lugar, una extraña figura aparece sentada en el asiento del acompañante y se esfuma al terminar la curva. En Malargüe, Mendoza, en un pequeño espejo de agua, muchos de los visitantes aseguran haber visto el espíritu de una joven huarpe que murió ahogada en el lugar. El Chayora, Malargüe, Mendoza. A 7 kilómetros de Los Molles se encuentra la laguna de la Niña Encantada. Con solo escuchar su nombre nos damos cuenta del secreto que guarda este lugar. Se dice que una joven huarpe llamada Elcha se suicidó al no poder concretar su sueño de amor y que aparece en el espejo de agua de vez en cuando. En la mansión Stoppel, en el centro de Mendoza capital, es posible escuchar voces, gente que sube y baja las escaleras, y la historia es esta. La mansión Stoppel, Mendoza, capital. En la vieja casona del centro mendocino, los vecinos cuentan que se escuchan gritos y sonidos extraños para los cuales no encuentran explicación. Pega la puerta, silba, grita, ¡tapa! ¡Pum! Clarito yo escuché que decía, papi, dijo por la escalera así. Después otra vez lo he escuchado subir las escaleras. ¿Cómo es ese sonido cuando sube las escaleras? El sonidito así, despacito. Mientras la estaban refaccionando, los serenos del lugar denunciaban permanentemente ruidos extraños y movimientos de objetos. Clarito yo escuché que decía, papi, dijo. En Puente del Inca, en Mendoza, es común escuchar sobre un viejo fantasma, un viejo personaje del lugar que todavía sigue haciendo de las suyas. El Futre era un viajante que se dedicaba a robar a los trabajadores del viejo tren trasandino. El Futre, Puente del Inca, Mendoza. El Futre es el fantasma más notable de la provincia de Mendoza. Para contar su historia, nos tenemos que remontar al momento de la construcción del ferrocarril trasandino. Para llevar a cabo esa obra monumental, los directores del ferrocarril reclutaron una gran cantidad de obreros chilenos, porque el chileno generalmente tiene más propensión a los trabajos cordilleranos que el peón argentino. Ocurrió, sin embargo, que los sábados, cuando se hacía el pago quincenal, en Uspallata sobre todo, se producían muertes y muchos hechos de sangre. Poco a poco se fue generalizando la popularidad de este personaje extraordinario que hoy se conoce con el nombre de El Futre. El vocablo proviene de un chilenismo que significa hombre elegante.
Precisamente, la leyenda cuenta que un hombre muy elegante desvalijaba a los peones chilenos de su cobranza semanal. Este ladrón robaba con tal maestría que no era advertido por sus víctimas. Con el tiempo ocurrió que alguien mató a este famoso futre. Se dice por ahí que lo enterró en la parte trasera del Cerro Tolosa, junto con el dinero que había robado. Desde entonces quedó viva su leyenda. Dicen los lugareños que el espectro todavía hoy aparece en la zona, en busca de desprevenidos trabajadores. En Malargüe, en Mendoza, existe una cavidad entre las rocas en las que las brujas hacen sus aquelarres. Toda la gente que vive ahí en la zona, conoce esta Salamanca. La Cueva de las Brujas, Malargüe, Mendoza. Hay una leyenda de la Caverna de las Brujas que fue transmitida de boca en boca, de generación en generación entre los habitantes de la zona. Según cuentan, antiguamente el pueblo de Bardas Blancas dominaba la región. Era una de las tribus más poderosas que tenía cautiva a 2 mujeres blancas, quienes fueron lastimadas en las plantas de los pies para que no pudieran huir de las tolderías. La leyenda dice que cuando sanaron sus heridas, las 2 cautivas se refugiaron en la caverna, en la sala de la Virgen. Poco tiempo después, los lugareños vieron salir a 2 grandes lechuzos por la puerta de ingreso, lo que hizo suponer que las mujeres brujas se habían transformado en aves y escapado de esa forma. A partir de esos días, los habitantes de la zona comenzaron a ver a 2 mujeres de aspecto andrajoso, pelos largos y muy sucias, que en las altas horas de la tarde salían de la caverna y volvían a ingresar. En el Chayao, en Mendoza, existe un punto exacto en un cerro en donde dicen que existe una entrada a otro mundo. La puerta dimensional, el Chayao, Mendoza. Desde hace un par de décadas, miles de personas comenzaron a hablar de cierta piedra ubicada detrás del Cerro Arco. Unos decían que era la puerta hacia una ciudad secreta, otros que se trataba de una base extraterrestre. En Isidris hay cardos, cactus, pajaritos y también visitantes, si se puede decir así. Yo he visto figuras blancas, con brillos, son bajas, como de 1 metro. Tienen la cabeza alargada y una risa que no se sabe si es buena o mala. Si andás distraído no las ves, podés tenerlas un rato largo al lado hasta darte cuenta. Les gusta espiar. Una noche, andando solo, vi un coso de esos. Saqué el cuchillo y lo empecé a perseguir. Él iba rápido, flotando, y yo iba a los tropezones, enganchándome con las espinas. Le contó hace tiempo un paisano a un periodista local. La versión más extendida sobre este lugar es que Isidris es el nombre de una ciudad intraterrena y que en ese lugar en las eras se encuentra la puerta hacia otra dimensión, que es donde está esta ciudad que es impresionante debido a su belleza y esplendor. De hecho, se la llama Ciudad Dorada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estas son las 50 historias sobrenaturales de la República Argentina, parte 2. En Justo Daract, en San Juan, existe un lugar, un cruce de vías, un cruce de calles, en donde los vecinos aseguran que fantasmas aparecen por las noches. Las sombras de Justo Daract, San Juan. Los vecinos del lugar, desde hace años, hablan de las sombras que recorren sus calles. Pero la noticia explotó cuando aparecieron imágenes de las cámaras de seguridad del municipio mostrando las extrañas figuras deambulando en la noche. Les llamó poderosamente la atención del movimiento de la luz y bueno, el deber de ellos, todos los hechos que vean, filmarlos, armar un expediente, una carpeta y guardarlos e informarlos. Puede haber sido una señal de Dios. Para mí. ¿Una señal de Dios? Para mí sí. ¿Qué dice que quiere decir?
Y no sé, que estamos en los últimos tiempos y se van a ver cosas sobrenaturales que jamás se han visto. Hubo hace 10 años atrás más o menos que decían que salía el uñudo, que se les aparecía a las mujeres, que subía por arriba de los techos. En Miramar, en Córdoba, existe un viejo hotel abandonado en donde pasan cosas muy extrañas durante la noche. El misterioso Gran Hotel Viena, Miramar, Córdoba. El lugar, hoy transformado en museo, encierra muchas historias emblemáticas vinculadas con fantasmas. El lugar está en el top 5 de los edificios más embrujados del mundo. En realidad la habitación 106, cuando vino gente de Estados Unidos a investigar la actividad paranormal del hotel, ¿En serio vino gente? determina que tiene actividad paranormal, que es el primer lugar que tiene mayor actividad paranormal en Sudamérica, y es la habitación 106. El Hotel Viena tiene 2 espíritus o energías con nombre al menos, no apellido el de Ana, ¿no? Ana, y el otro, ¿cómo se El llama? jefe de seguridad, Carlos Martín Krieger. ¿Pero muere simultáneamente, Freddy? Carlos muere el 8 de enero de 1948. Mueren, acá me preguntó, ¿quién preguntó ahí? No escuché bien. No, ¿Qué alumno? El doctor. El alumno doctor. El doctor pregunta en su afán, ¿murieron juntos? ¿Cómo fue la bronca? No. Él muere por envenenamiento en la zona de cocheras, que era el lugar donde estaba destinado el personal bilingüe, ¿sí? Y ella no se sabe qué pasa con Ana, pero su espíritu regresa al hotel. En La Falda, en Córdoba, existe un lugar muy especial, un viejo hotel ahora convertido en museo, en el que se puede escuchar voces, cadenas, gritos, puertas que se abren y que se cierran, y hasta han podido fotografiar fantasmas. Espectros en el hotel, La Falda, Córdoba. El Hotel Edén está repleto de historias. La versión que fortalece la presencia de ese pequeño fantasma proviene de los vecinos del lugar. Según aportan, en los primeros años de funcionamiento del hotel ocurrió un hecho horripilante. Una criatura de 18 meses murió a causa de la hipotermia ante un descuido de sus padres. Desde entonces, parece ser que ese espíritu reclama el calor que no tuvo a causa de una negligencia. En particular, a mí en el 2006 me sucede con una nena de 5 años, de haber visto una nena de 5 años, en el hotel, en parte del recorrido, en una visita diurna. Vamos a bajar una escalera que baja lo que es el hall de ingreso, comienza a contarle a su mamá de que esa nena le había dicho de que no quería que de que el resto de la gente la viese, que estaba muy enferma, de que a describir la habitación en detalle. Yo lo primero que pensé que era la imaginación de la nena. Cuenta todo esto en detalle, dije, bueno, puede tener imaginación, pero no con tanta detalle, ¿no? Entonces empezamos a parar un poquito más la oreja. Cuando terminamos la visita, hacemos otra parte del recorrido e insiste la nena que le llevaran al mismo lugar donde ella había visto a la nena, que es donde eran las habitaciones de los pasajeros, y pasa en el 2007 a otra compañera, Lorena, con una nena de 6 años. La misma situación, el mismo comentario de las criaturas que habían visto a una nena, que los invitaba a jugar. La habitación donde ven a la nena es donde murió una nena de 8 años de tuberculosis. Nosotros fuimos buscando en los archivos y nos da el resultado de dónde estaba la hoja de esta nena, que era la hija del médico del presidente Julio Argentino Roca. En La Cumbre, en Córdoba, existe un lugar muy especial. Se llama El Paraíso, hoy convertido en museo, pero que fue la casa de Manuel Mujica Lainez, la casa de Manucho. Y ahí, hasta el día de hoy, es posible percibir al fantasma que tantas veces reflejó en sus libros. La Falda, Córdoba. En 1969, Mujica Lainez se mudó a su casa de Cruz Chica. En El Paraíso vivió con su madre, sus tías y el fantasma de un caballero inglés. En su novela Cecil, inmortalizó al espectro que aún ronda la cumbre. Bueno, la casa tiene ya sus fantasmas antes de que el escritor fuera su residente. Incluso él mismo narra en una novela que Cecil, el encuentro con el que se supone es el dueño original de estas tierras,
que él dice verlo no solo en el parque, sino además dentro de la casa, pero curiosamente no como un espectro, sino como una persona real, aunque no llega a hacer contacto directo con este que es uno de los habitantes. Y ahora nos vamos al centro de Córdoba. En Córdoba capital, en el Cabildo de Córdoba, es posible percibir una energía extraña. Historias sobrenaturales sobran en el lugar. Funcionó una cárcel, pasaron muchas cosas a lo largo del tiempo y la historia es esta. Los fantasmas del Cabildo, Córdoba capital. En el Cabildo histórico de la capital cordobesa funcionó la primera cárcel pública y sus calabozos subterráneos fueron testigos de lamentos tras los muros de los condenados a muerte e historias de almas en pena. Además, fue sede de la vieja central de policía y suelen escucharse aún repiqueteos del teclado de un antiguo sumariante, como si continuara con sus escritos desde el otro mundo. En Firmat, en Santa Fe, una hamaca en un parque se mueve sola. Los vecinos aseguran que es el espíritu de un niño que la hace mover, que va a la noche a jugar al parque. La hamaca de Firmat, Firmat, Santa Fe. En el invierno de 2007, un chico de esa ciudad del sur de Santa Fe descubrió que uno de los columpios se movía solo. El misterio tuvo todo tipo de explicaciones. Se robaron la hamaca y después le construyeron una reja alrededor. Dicen que el fenómeno continúa. La primera, la que vemos que es la que más se mueve, en su momento entró una señora con una criatura y amacó la criatura, la amacaba ella. Y yo, es similar al movimiento que hacía, como que una persona agarra, cuando se mueve sola, así, que una persona agarra la cadena y va llevando la criatura en ese movimiento, en ese. ¿Son de acá del barrio? ¿Estaban jugando en la escuela? ¿Y ustedes la ven habitualmente moverse? Sí. En la municipalidad de Rosario, muchos aseguran que en el baño de mujeres han visto el fantasma de alguien que trabajó en el lugar. La mujer sin rostro, Rosario, Santa Fe. El espectro, que no tendría cara, aparece en la municipalidad rosarina para interactuar con los empleados que trabajan a la noche. La última vez le pidió a una asustada mujer que no le apagaran la luz de noche. Según trascendió, el espíritu correspondería a una fallecida telefonista del municipio llamada Yolanda. Tipo 10 de la mañana, creo yo, no miré la hora, 10 y cuarto, no sé. Voy al baño de la municipalidad y me voy al primer piso del baño de la municipalidad. Y voy al baño, bueno, estaba haciendo mi redundancia, mis necesidades fisiológicas, y de espalda a la puerta y una señora que aparece ahí dice: soy Yolanda, decile al sereno que me deje la luz prendida. En Santa Fe capital, en la zona sur de Santa Fe capital, existe una mansión en la que pocos se animan a pasar la noche. Dicen que el lugar está repleto de fantasmas. La casa embrujada de zona sur, Santa Fe capital. En esta mansión, ubicada en la esquina de 3 de Febrero y Freire, aseguran que los fenómenos paranormales son frecuentes y se repiten casi a diario. Nadie ha logrado vivir por mucho tiempo en ella. En San Juan capital, en una galería céntrica, muchos aseguran haber visto fantasmas. Espectros de la Galería Stornell, San Juan capital. La historia de este lugar se teje a diario. La gente que trabaja en la Galería Stornell, en pleno centro de la capital sanjuanina, cuentan por lo bajo sobre la existencia de fenómenos paranormales relacionados con un hecho histórico. Hasta 1835 había un camposanto en el terreno donde ahora está ubicado el centro comercial.
En el sótano del viejo hospital Guillermo Rawson en San Juan pasan cosas sobrenaturales, cosas de las que muchos prefieren no hablar. Almas en pena en el hospital, San Juan capital. Bajar al sótano de las viejas instalaciones del Hospital Guillermo Rawson de San Juan no es una tarea recomendable para los empleados impresionables, ya que ese espacio es desde hace mucho tiempo un ámbito proclive a las manifestaciones paranormales, atribuidas a los paquetes de energía que aún se mantienen latentes en el lugar con su carga eterna de angustia y dolor. Concretamente, estas actividades tienen epicentro en la parte ya desafectada del viejo centro asistencial sanjuanino y en especial en la zona donde el desastre generado por el terremoto que devastó la provincia en enero de 1944 funcionó como morgue provisoria de las víctimas fatales que dejó el movimiento telúrico. Ese sector también supo albergar una sala de internación que cada vez tuvo menos aplicación para la funcionalidad del nuevo hospital. En el centro de Gualeguaychú existe un lugar en el que una muerte trágica se sigue repitiendo una y otra vez. La Dama de Blanco de la azotea La Palma, Gualeguaychú, Entre Ríos. Según relatan los medios del lugar, el dueño era Francisco La Palma, hijo del primer médico de la ciudad, quien se casó con Martina Carmona. La construcción fue símbolo del poder económico del matrimonio La Palma-Carmona, miembros de la alta sociedad de la cual participaban activamente. No existía la posibilidad de imaginar que una de sus sobrinas viviera una historia de amor con alguien de clase trabajadora. Pero Isabel Frutos, hija de Benito Frutos y Petrona Carmona, hermana de Martina, nació para romper con las reglas y se enamoró de un joven jornalero que trabajaba en los campos de su padre, quien fue el primero en ingresar los árboles de citrus a la provincia. Lejos de permitirle seguir adelante con su romance, Isabel fue separada de sus hermanas y de su enamorado y fue llevada a vivir a la gran azotea. Allí, sumida en la angustia y la tristeza, decidió dejarse morir. Por amor, Isabel Frutos se negó a comer y beber hasta que su cuerpo de 19 años de edad comenzó a enfermar. Hasta su muerte, el 26 de febrero de 1856. Las crónicas de la época y la historiadora Andrea Sameghini relatan que murió tísica, murió de amor, y que su cuerpo fue sepultado al día siguiente de su fallecimiento. Los relatos populares hablan de la imagen de una mujer que por las noches y vestida de blanco llora en los balcones de la azotea. En el viejo frigorífico de Gualeguaychú hay lugares en los que al caer la noche los guardias de seguridad evitan quedarse, lugares en los que pasan cosas y esta es la historia. Fantasmas en el frigorífico, Gualeguaychú, Entre Ríos. La vieja estructura ubicada en las afueras de la ciudad guarda múltiples secretos. Los cuidadores aseguran haber visto fugaces apariciones y escuchar ruidos a la noche. En Tesanos Pinto, en la provincia de Entre Ríos, existe un lugar muy particular, una vieja casa abandonada, llena de historias de amor, locura y muerte. La Mansión del Ruido, Tesanos Pinto, Entre Ríos. Según cuentan los pobladores, un miembro de la familia Tesanos Pinto contrajo enlace con una dama de otra familia de alta posición social llamada Eloísa Moritán, quien pasado un tiempo de habitar en la finca, comenzó a padecer trastornos mentales que se fueron agravando, por lo que su esposo decidió ocultarla en un altillo. La joven mujer murió y su cadáver fue sepultado secretamente en las cercanías de la casona. Pasados los años, hay varios vecinos que aseguran que en el lugar se escuchan ruidos raros. Incluso está quien asevera que se ve una figura femenina desplazándose por el lugar.
En Villa Sanagasta, en La Rioja, existe un lugar muy particular, una cueva de unos 50 metros de profundidad en la que las brujas riojanas hacen sus aquelarres. La Cueva de las Brujas, Sanagasta, La Rioja. Ubicada a 1500 metros de Villa Sanagasta, rumbo a Huaco, en La Rioja, hay una caverna en lo alto del cerro con una gran boca como entrada y unos 50 metros de profundidad. Su piso exterior es de una increíble limpieza y su arena brilla reflejando el sol. Se afirma que las brujas riojanas llegan desde el Famatina a Sanagasta y desde allí viajan a Salavina, Santiago del Estero, que sería el centro nacional de estas prácticas. Nosotros acá tenemos la quebrada de la Salamanca, el río de la Salamanca, y en esa quebrada está el tal famoso hueco de las brujas, que no es más que una concavidad en la piedra de muy pocas dimensiones, pero según la creencia popular toma gran extensión, un gran espacio físico cuando llega la noche de los martes y sobre todo de los viernes. Son los días en que se reúnen. Pareciera que los viernes son los días más importantes para el mundo brujeril, vamos a decir. En un hospital de Santiago del Estero es muy común escuchar voces, camillas que se mueven solas y hasta han podido ver la presencia de un médico fantasma. Voces en La Guardia, Santiago del Estero, capital. El Hospital de Niños Eva Perón encierra entre sus paredes secretos dignos de una novela de terror. Empleados, médicos y vigiladores son testigos a diario de extrañas manifestaciones audibles de chicos llorando que provienen de ninguna parte. En Copo, en Santiago del Estero, aseguran que en un canal de riego aparece la figura de una nena que murió ahogada hace unos años. La nena del canal, Copo, Santiago del Estero. Muchos afirman haber visto la aparición de una nena de 4 o 5 años y cabellera rubia. Primero está parada sobre el borde del canal y cuando se aproxima el que la ve, se lanza a las aguas y desaparece, como si nunca hubiera existido. En Corrientes Capital, una mansión esconde una historia de amor con final trágico. La casa en cuestión está ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de La Rioja. Fue construida para albergar a una pareja de recién casados, que por un hecho fatídico nunca llegó. La casona de Mea de Pampín, como se la conoce en Corrientes, es habitada por los fantasmas de los enamorados eternos. En la ruta 14, sobre el arroyo Yazá, en Misiones, aparece el fantasma de una mujer que se habría quitado la vida en el lugar unos días antes de casarse. La mujer de la tragedia, ruta 14, Misiones. Desde hace años, el misterio rodea algunos episodios ocurridos en el puente de la Ruta Nacional 14 sobre el arroyo Yazá, en las inmediaciones del Campo Viera, en el centro de la provincia. Es que muchos lugareños aseguran haber presenciado fenómenos paranormales. A mí lo que me contaron que en este puente hace unos años atrás, no sé cuántos años, que una chica cayó de un camión. Yo he escuchado varias versiones de lo que pasa acá en este lugar, ¿no? Es muy conocido también la Ruta 14, la famosa Ruta 14, que supuestamente pasan hechos no normales, digamos, paranormales. Yo lo que he escuchado, que siempre es lo que cuentan la gente del lugar, que aparece una mujer que sale del medio del monte. Y en Oberá, en Misiones, almas en pena deambulan por un cementerio en busca de la paz eterna. El cementerio sueco, Oberá, Misiones. Este campamento fue varias veces saqueado en los años 90. Cuando comenzó a difundirse la noticia, los vecinos comenzaron a hablar de apariciones vaporosas y luces entre las tumbas,
que atribuían al malestar de los muertos por haber sido profanado su lugar de descanso. En Tucumán, almas en pena deambulan el cementerio que está pegado a una vieja casona recuperada del lugar. El Castoral, Simoca, Tucumán. Un castillo actualmente en ruinas que está ubicado en las afueras de Simoca, a orillas del río Salí, data de 1913, construido por el alemán Otto Rucaevale. La historia cuenta que fue una mujer francesa muy hermosa quien le pidió al hombre la construcción de esta propiedad como prueba de su amor. En su época de esplendor, los dueños del castillo ofrecían fiestas enormes, pero repentinamente, al finalizar la década de 1910, el lugar perdió su brillo. Muchos años después, los lugareños aseguran haber visto salir una luz extraña desde el castillo hasta el cementerio y que pocos minutos después vuelve al lugar. El cuidador solía contar que se escuchaba el deambular de Otto Rucaevale todas las noches. Y presten atención a esta historia. En Tafí del Valle, en Tucumán, hay un cementerio. Un cementerio que queda aproximadamente a unos 700 metros del casco de la ciudad. En el lugar dicen que a la noche se ven luces. Estas luces pertenecerían a almas en pena que andan buscando parte de las pertenencias que han sido sustraídas del lugar. Espíritus y luces malas en el cementerio. Tafí del Valle, Tucumán. El camposanto ubicado en las afueras de Tafí está repleto de historias. Los cuidadores del lugar aseguran que por las noches, luces y figuras aparecen y desaparecen. En la histórica casita de Tucumán es común escuchar sobre ruidos, sobre voces y sobre eventos sobrenaturales. Espectros en la casita de Tucumán. Tucumán, capital. En la histórica casa de Tucumán, escenario de la proclamación de la independencia en 1816, se registra actividad paranormal que incluye ruidos, pasos, alguna que otra sombra, alguna que otra puerta que se abre sola. En Formosa capital, muchos aseguran haber visto una formación fantasma pasar por el viejo ramal C25. La locomotora fantasma, Formosa capital. Son numerosos los relatos de personas que aseguran haber pasado por la extraña experiencia de vivir situaciones paranormales con el tren fantasma que solía recorrer el ramal C25, desde la ciudad de Formosa hasta Embarcación, Salta, pasando por todos los pueblos de la Ruta 81, sin llegar nunca a destino. En Alemania, con acento en la I, en Salta, existe una pequeña estación del tren donde aseguran todavía hoy pasa una locomotora fantasma. El tren a ninguna parte. Alemania, Salta. Alemania, con tilde en la I, como lo pronuncian los salteños, es un hermoso pueblito de montaña. Hasta ahí llegaba el ramal del ferrocarril C13, que dejó de funcionar hace muchos años. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que un misterioso tren fantasma es visto pasando por la vieja estación con dirección a los valles calchaquíes. Que quedó al margen del riel, contaba historias que sucedían en esta vieja estación. Una de ellas, la más conocida, es del tren que se le llamó el tren fantasma, que una noche contaba doña Barbarita Lamas que había visto llegar el tren una noche todo iluminado, sus vagones de pasajeros, pero lo que más le sorprendió es que como Alemania era punto de rieles, se terminaban los rieles ahí, y mucha gente cuenta que este tren fantasma, que luego le llamaron fantasma, en vez de volver hacia Salta, porque era la punta de rieles, continuó viaje para el rumbo al sur, como si fuese a Cafayate. En San Pedro, en Jujuy, efectivos de un cuartel de bomberos aseguran que el viejo cuartel está embrujado.
Los fantasmas del cuartel, San Pedro, Jujuy. Bomberos de esta localidad aseguran que se escuchan voces extrañas y ruidos nocturnos. Aparecen objetos súbitamente desordenados y hasta imágenes fantasmales surgen de la arena. Según pudimos averiguar, en algunas oportunidades, un oficial llegó a escuchar una voz fantasmal que mencionaba su nombre y apellido desde el fondo del cuartel. También, en reiteradas oportunidades, se encontró ropa diseminada por el piso cuando apenas momentos antes estaba bien acomodada en un casillero. Hasta aquí, Crónica Paranormal a través de Crónica Televisión. Nos vemos la semana próxima aquí en Crónica.